Si ya estás cansado de caer en scams y fraudes en el mundo de las criptomonedas, hoy te voy a enseñar unas herramientas o escáneres que nos sirven para intentar evitar caer en este tipo de scams y fraudes que hay en los distintos proyectos y tokens del mundo cripto. Os voy a enseñar cómo podéis hacer esto de una manera muy fácil, muy para principiantes en las distintas redes. Veremos plataformas o escáneres para proyectos de la red de Solana, BNB, Ethereum, Base, TON, etcétera, etcétera, con lo que tendréis ya con este vídeo distintas herramientas para poder analizar todos estos contratos e invertir de la manera más segura posible. Evidentemente, el utilizar alguna de estas herramientas no nos asegura al 100% que no podamos caer en un scam, pero sí que nos da muchas más probabilidades de no caer en uno. Además de, como ahora veremos, nos avisa de las distintas alertas o riesgos que podría haber y lo hace de una manera bastante fácil y gráfica, con lo que considero que este es como el mínimo a la hora de invertir en proyectos que están, bueno, en este tipo de plataformas, proyectos que ya están en DEX o en exchanges descentralizados. Pues como digo, considero que es necesario como mínimo utilizar estas herramientas o plataformas que os enseñaré en el vídeo de hoy. Desde la página de DEX Screener, que es la que estáis viendo por pantalla, que al final es un portal que nos sirve para descubrir los distintos proyectos que hay en las distintas redes, y normalmente todo esto está mucho más actualizado que en otras plataformas. Y desde aquí lo que vamos a hacer es escoger un primer token o proyecto, ya que os voy a enseñar desde las distintas redes pues cómo podemos analizar estos contratos. Vamos a empezar con la red de BNB, así que vamos a coger uno de estos proyectos que hay por aquí, como es el de Baby Dogecoin. Aquí arriba a la derecha le podemos dar a copiar el contrato, y si no, si bajamos por aquí, como vemos en Baby Doge, aquí también tendríamos para copiarlo. Y este contrato es el que vamos a poner ahora en las plataformas que os voy a enseñar. La primera plataforma que os voy a enseñar es Token Sniffer, pero deciros que yo utilizo junto a esta la de DeFi Scanner, que es esta de aquí. Esto nos va a servir para los proyectos de la Binance Smart Chain o la red de BNB, también para la red de Ethereum, también para Layer 2 o capa 2 de Ethereum, que es la red, bueno, en este caso podría ser la red de Base, y así con muchos otros proyectos. Para estas redes, como digo, utilizo estas dos opciones de aquí. Os dejaré el enlace de todo esto aquí abajo en la descripción, y sobre todo tened cuidado, siempre utilizad los enlaces oficiales, los que os dejo en la descripción, porque ya sabéis que en el mundo cripto, como bien hablo en este vídeo, hay muchas estafas y scams, e incluso también lo hay con este tipo de plataformas, así que mirad de utilizar siempre los links oficiales. Y como decía, una vez hayamos copiado el contrato, lo pegaremos aquí y simplemente le daremos aquí al Enter. Y ahora nos va a hacer un análisis, ¿vale? De todo este contrato, que ya nos puede dar algunas alarmas o no para poder entrar. Y como veis, para este token de la red de BNB, pues sí que nos da distintas alarmas, con lo que de esta manera ya podríamos pues informarnos un poco. Evidentemente, cuando la puntuación en este caso está suspendida, ¿vale? Pues es cuando tenemos que preocuparnos mucho y ni siquiera entrar. Y cuando son puntuaciones entre 50 y 60 es cuando tenemos que ir también con bastante ojo. Sobre todo si nos aparecen cosas como que, por ejemplo, se puede modificar la función de las comisiones, ¿vale? De manera que nos pueden cobrar más comisiones, por ejemplo, en este proyecto en concreto. También pone que no contiene una cantidad máxima de transacción, y así habría distintas alarmas. Lo que podemos hacer es este mismo proyecto, si también lo queréis mirar en otra página, pues lo podríais copiar aquí y analizar, de la misma manera que ahora veremos con las otras plataformas, ya que os voy a dar distintas opciones un poco para cada red o grupo de redes. Vamos a coger ahora otro token, vamos a irnos a la red de Base, por ejemplo. Y vamos a coger aquí uno de los tokens un poco más grandes que hay por aquí, como es el caso de Chomp. ¿Vale? Vamos a copiar aquí el contrato de este proyecto, que ya hemos hablado algo en el canal, y simplemente lo vamos a copiar aquí y le vamos a dar a Go. Y si os fijáis, con Chomp nos pone una puntuación más o menos bien, estaría en riesgo bajo según esta aplicación, y sí que nos da un high risk
item o un ítem de alto riesgo, que es que una wallet, ¿vale?, tendría bastante parte del supply. Habría que investigar, por ejemplo, esta información, si realmente nos interesa este proyecto, y ver de dónde viene todo esto. Aún así, ya veis que a nivel de otras alarmas pues no hay ninguno. Y si bajamos por aquí, podemos ver que, por ejemplo, nos da información sobre los top 10 holders, y aquí podríamos empezar a investigar, ¿no?, estas alarmas que nos ha dado y ver realmente si puede valer la pena o no entrar en este proyecto. Ya veréis que si miráis muchos proyectos de la red de Ethereum, Base, etcétera, etcétera, pues os saldrán muchos con muchas alarmas, ¿vale? Y entonces es cuando realmente tenemos que tener cuidado. Y así a nivel de resumen, si os fijáis, nos pone aquí lo que sería como una especie de esquema de la puntuación, teniendo en cuenta el contrato, los holders, que en este proyecto es lo que estaría un poco peor, la liquidez y la parte social, que si os fijáis, estas tres patas, la parte del contrato, social y liquidez, estarían muy bien en CHOM. Sería más la parte de holders que tendríamos que realmente investigar. Y así lo haríamos con cualquier otro proyecto. Si, por ejemplo, queremos mirar uno de Ethereum, abriríamos por aquí. Mira, de hecho vamos a mirar el proyecto de Andy. Tendríamos de la misma manera pues que copiar este contrato y lo podríamos copiar aquí en Token Sniffer, o como hemos hecho ahora, lo copiaríamos aquí en DeFi Scanner, que como ya os he dicho a mí me gusta más. Y desde aquí pues podríamos mirar también lo mismo. Y en este caso también habría algunas cosas a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta de este proyecto que se hizo un CTO, ¿vale? Con lo que hay cosas que al principio del proyecto estaban mal, y es la comunidad, ¿no?, el que recuperó el proyecto, como han hecho con muchos otros proyectos, con lo que puede ser que hay cosas de aquí que pone que tengamos atención, que a lo mejor tienen su explicación en esto que ocurrió. Y luego lo que sí que no me gusta tanto, pues parece ser que hay una transfer fee. Ya os digo que esto igualmente conviene revisarlo, por ejemplo, pegarlo aquí en Token Sniffer y ver qué alarmas también nos da o no, ¿vale? De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a copiar también el contrato por aquí, así lo podéis ver. Como veis, ya nos analiza aquí el de Andy, y en este caso, como veis, nos da una puntuación del 100%, con lo que en este sentido, pues sí que parece que el proyecto, ¿no?, está bastante bien. Ya os digo, muchas veces ocurre esto, que en un lado nos pone esta información y en otro otra. Por eso, en mi opinión, conviene mirar un poco de los dos lados y comparar, y aquello que nos salga como una alarma, como una alerta, si tenemos el conocimiento necesario, pues investigarlo un poco más. Fijaos que nos da, como he dicho antes, más información aquí sobre el contrato, sobre la liquidez que tenemos, que también es muy importante, sobre los holders, que ya lo hemos visto antes, y sobre otras posibles alarmas, pero que en este caso no nos da. Como habéis visto, para la red de BNB, Ethereum, Base, etcétera, etcétera, estas dos plataformas, Token Sniffer y la plataforma de DeFi Scanner, nos van muy bien. Ahora vamos a ver ya para proyectos de la red de Solana. Lo que yo más utilizo es Rackcheck, pero también tenéis esta otra opción, Sol Sniffer. Aquí simplemente vamos a coger, por ejemplo, el proyecto de Ponke, que es uno de los proyectos meme más conocidos de la red de Solana. Vamos a copiar aquí el contrato de este proyecto y simplemente nos vamos a ir aquí a Rackcheck, lo pegamos y le damos a Check. Y fijaos que de una manera similar a como nos lo hacía DeFi Scanner, pero en este caso más resumida, nos pone aquí también un análisis. Si nos da aquí 0 es bastante bueno, ¿vale? Ya que cuando empieza a contar es que hay riesgo. Y nos pone, bueno, el good de que está bien, ¿no? Y aparte de aquí pues nos da más información sobre este proyecto. Normalmente cuando hay algo, alguna alarma, nos lo pone en rojo. Y aquí nos podríamos fijar también en el conjunto de top de holders que nos superen ese 30% que ya nos empieza a poner en mucho riesgo. Pues podríamos mirar cómo está repartido. Luego también podríamos mirar que no nos dé ninguna otra alarma por aquí. Sobre todo, una de las cosas con las que tenéis que tener más cuidado es esto del Mint Authority. Si veis que os sale en rojo Danger, Mint Authority Enabled, que quiere decir que está activado, pues no os fiéis de ese proyecto, que normalmente no, el 99,9% de las veces va a ser un scam. Y como os decía, si queréis mirarlo en otro sitio, pues tenéis la opción de Sol Sniffer. Nos iríamos a Sniff Tokens, copiaríamos el contrato y de la misma manera, pues podríamos ir aquí. Fijaos que en este caso de Ponke nos da un 100%, e incluso podríamos llegar a mirar el Holder Analysis. Aquí nos hace una especie de Bubble Maps, donde podríamos llegar a
un poco investigar, ¿no? Todas esas carteras, todas esas cositas, hacia dónde van y hacia dónde no, a nivel de dónde se está moviendo todos esos tokens de Ponke, todo ese dinero. Como veis, aparte de RackCheck, pues SolSniffer es una plataforma también bastante interesante, ya que nos pondrá aquí en High Risk, Moderate Risk, los distintos riesgos o no que pueden haber. En este caso, como veis, pues tenemos un proyecto sin prácticamente riesgos, con lo que sería bastante positivo. Y ahora os voy a enseñar la última herramienta, ya en este caso para la red de TON, se llama TON Minter. Y en este caso, pues lo mismo, vamos a escoger aquí, por ejemplo, Arredo, que al final es uno de los proyectos meme más conocidos de la red de TON. Vamos a copiar aquí el contrato y lo vamos a pegar aquí. Ahora de la misma manera nos hace un análisis de Redo. Nos dice que la ownership o la propiedad está renunciada, con lo que eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Y básicamente nos da esta información que puede parecer poco, así que si queréis investigar un poco más, simplemente nos iríamos a TonScan, que es otra página web, desde la cual podemos también copiar el contrato. Aquí pulsaríamos en Contract Type, ¿vale? Pulsaríamos dentro del Jeton o este meme. Y desde aquí pues podríamos mirar más información, como por ejemplo de los holders, ¿vale? Desde aquí podemos ver si, pues eso, la cantidad de holders que hay, el porcentaje que tienen, y podríamos investigar un poco más de toda esta información. Y la verdad que no os voy a explicar más cositas porque, como ya decía en el principio de este vídeo, quiero que sea un vídeo sobre todo para principiantes, en el sentido de que podáis tener unas herramientas que de una manera ágil, de una manera fácil, podéis como mínimo mirar estas cosas mínimas del contrato. Así que seguramente dejádmelo por aquí en comentarios, pero si veo que os gusta este vídeo, puede que os traiga uno más en detalle, más en concreto para cada red. Así que dejádmelo en comentarios si os gustaría ver esto de aquí. Y aparte de esto, como siempre, espero que os haya sido muy útil este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludo!